El oficial Derek Ramsey llevaba 4 años en el departamento de policía de Memphis y en esos 4 años había acumulado un historial que debería haber generado preocupaciones inmediatas. 6 quejas. Las 6 implicaban acusaciones de que residentes negros no pertenecían a barrios predominantemente blancos. Un hombre paseando a su perro en East Memphis, detenido y cuestionado sobre dónde vivía. Un adolescente montando en monopatín en Germantown, detenido por allanamiento de morada en aceras públicas. Una mujer regando su césped en Chickasaw Gardens. Se le pidió prueba de residencia. Cada queja terminaba de forma idéntica. Un entrenamiento de resolución de conflictos que Ramsey había atendido pero nunca interiorizado. Una mañana de domingo en Memphis, su patrón, de asumir que las personas negras no pertenecían a zonas acomodadas, finalmente se encontró con alguien que había pasado 3 décadas ganándose su lugar en ese mismo vecindario. Y esa confrontación pondría fin a la carrera de Ramsey. Le costaría a la ciudad $2.900.000 y expondría a un departamento que había ignorado 6 quejas idénticas en 4 años. Una mujer negra de casi 60 años, la doctora Simone Hartley, estaba de pie en el camino de entrada de su modesta casa de un solo piso, revisando su buzón en una tranquila mañana de domingo. Las llaves de su coche en la mano, después de regresar de las rondas hospitalarias de primera hora de la mañana. Ni crimen, ni allanamiento, ni violación, solo una médica revisando su correo en su propia casa. Pero el oficial Ramsey la vio a través de un filtro tan distorsionado por suposiciones sobre quién pertenece a barrios caros que no podía procesar a una mujer negra como propietaria legítima. No podía imaginar que el éxito y la propiedad de bienes no estuvieran limitados por las fronteras raciales que Ramsey imponía en su mente, y no podía aceptar que la persona a la que estaba a punto de confrontar tuviera más derecho a estar en esa propiedad que Ramsey para interrogarla. Antes de continuar, ¿dónde estás viendo esto? Si es tu primera vez aquí, por favor, dale al botón de suscribir. Historias como estas necesitan ser compartidas y tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdades. Memphis, Tennessee, Central Gardens, un barrio histórico conocido por sus elegantes casas que datan de la década de 1920. Calles arboladas con doseles tan densos que crean túneles de sombra y valores inmobiliarios que reflejan tanto la belleza arquitectónica como el prestigio de la dirección. La zona es predominantemente blanca, acomodada y protectora de su exclusividad de maneras tanto habladas como no habladas. Eran las 8:45 de una mañana de domingo de septiembre. El aire aún estaba fresco antes de que el calor de Tennessee se instalara más tarde. Las campanas de las iglesias sonaban a lo lejos. Algunos vecinos salían a pasear perros o a recoger periódicos, el tipo de tranquila mañana de domingo en la que nada dramático suele suceder. La doctora Simone Hartley había sido cardióloga en el Baptist Memorial Hospital durante 28 años. 28 años salvando vidas, realizando procedimientos, enseñando a residentes, construyendo una reputación como una de las cardiólogas intervencionistas más hábiles del Mid-South. Había completado la escuela de medicina en Vanderbilt, la residencia en Johns Hopkins y la beca en cardiología intervencionista en la Clínica Cleveland. Había publicado investigaciones, había servido en juntas hospitalarias, había formado a una generación de médicos más jóvenes. Sus pacientes confiaban en ella, sus colegas la respetaban, los administradores del hospital la valoraban. Simone había crecido en Memphis, hija de inmigrantes que habían abierto un pequeño restaurante en el centro. Había visto a sus padres trabajar 16 horas al día, juntando lo suficiente para enviarla a la universidad. Había sido la primera de su familia en asistir a la escuela de medicina. Había trabajado duro en cada nivel de su formación con una combinación de brillantez y una implacable ética de trabajo. Para cuando tenía 40 años, era una cardióloga establecida. A los 50, era una de las mejores de su campo en Memphis. Hace 12 años, había comprado la casa en Central Gardens, una casa de un solo piso, bien mantenida con cimientos de ladrillo,
un porche delantero cubierto y un patio pequeño pero cuidadosamente cuidado. Había pagado en efectivo la recompensa de décadas de semanas de 100 horas y una cuidadosa planificación financiera. La había convertido en su santuario, el lugar al que regresaba después de días que a menudo comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban cerca de la medianoche. Sus vecinos habían sido educados cuando se mudó, algunos amigables, otros distantes. Algunos habían hecho comentarios a lo largo de los años que llevaban undertones que ella reconocía. Sorprendidos de que fuera doctora, preguntas sobre si vivía sola, suposiciones sobre cómo podía permitirse la casa, Simone había aprendido a navegar estas microagresiones con gracia, eligiendo sus batallas, centrándose en su trabajo en lugar de en la política del vecindario. Esa mañana de domingo, Simone había ido al hospital a las 6:30 para las rondas tempranas, revisando a 2 pacientes postoperatorios antes de dirigirse a casa. Había entrado en su camino de entrada a las 8:40, planeando cambiarse de ropa y trabajar en su jardín antes de que el calor se volviera opresivo. Había salido de su coche y caminado hasta su buzón al final del camino de entrada para recoger el correo del sábado que no había recogido. Estaba parada en su propio camino de entrada, en su propia propiedad, haciendo algo que hacía varias veces a la semana. Tenía todo el derecho legal de estar allí. Poseía la casa. Poseía la tierra. Pagaba los impuestos sobre la propiedad. Pero el oficial Derek Ramsey, respondiendo a una llamada sobre una persona sospechosa, vio algo diferente. Ramsey llevaba 4 años en el PD de Memphis, asignado a patrulla en barrios acomodados durante los últimos 2. Sus supervisores lo describían como concienzudo en la protección de la propiedad, lo que era un código para ser agresivo al interrogar a personas que no encajaban en su imagen mental de quién pertenecía a zonas caras. En 4 años generó 6 quejas formales. Cada una de ellas implicaba a una persona negra en un barrio predominantemente blanco. El camión de un contratista estacionado frente a una casa en East Memphis. Ramsey interrogó a los trabajadores, exigió ver sus permisos, llamó al propietario para verificar que habían contratado contratistas negros. Los trabajadores eran licenciados y legítimos. Queja presentada, desestimada con formación sobre conciencia de diversidad. Un estudiante universitario visitando a su abuela en Germantown. Ramsey lo detuvo mientras caminaba de su coche a la casa, exigió identificación, cuestionó si realmente tenía familia en ese vecindario. La abuela del joven salió y confirmó que era su nieto. Queja presentada, cerrada con requisito de taller de compromiso comunitario. Un agente inmobiliario mostrando una propiedad a clientes en Chickasaw Gardens. Ramsey se acercó, cuestionó si tenían permiso para estar allí, pidió identificación al agente negro, pero no a los clientes blancos. El agente tenía autorización de listado. Queja presentada, resuelta con formación sobre sesgos implícitos. El patrón era claro. Personas negras en barrios blancos. Ramsey asume que no pertenecen. Ramsey interroga, exige pruebas, crea confrontaciones, quejas presentadas, formación asignada, sin consecuencias reales, sin responsabilidad real. El PD de Memphis tenía un expediente sobre Ramsey que documentaba estas 6 quejas durante 4 años. Eso es un promedio de 1.5 quejas por año, todas siguiendo el mismo patrón. Pero el departamento trató cada incidente de forma aislada, nunca conectándolos en el patrón obvio que formaban. Así que Ramsey siguió patrullando, siguió interrogando, siguió asumiendo. Esa mañana, Ramsey recibió una llamada de la central. Persona sospechosa reportada en Central Gardens. El informante declaró que una mujer negra desconocida estaba en un camino de entrada en Carr Avenue. El informante creía que podría ser un allanamiento o una intrusión. El informante insistió en que el propietario era una mujer blanca mayor. Ramsey respondió en minutos. Esta era su especialidad: proteger la propiedad, mantener los vecindarios seguros, investigar actividades sospechosas. Se detuvo en Carr Avenue,
e inmediatamente divisó lo que el informante había reportado. Una mujer negra parada en un buzón en el camino de entrada de una casa suburbana pulcra. En la mente de Ramsey esto no encajaba. Central Gardens, casa bien cuidada, mujer negra. Algo anda mal. No consideró que la mujer pudiera ser la dueña de la casa. No pensó en los numerosos profesionales negros que se habían mudado a barrios de Memphis históricamente blancos durante las últimas décadas. No cuestionó la suposición del informante de que el propietario debía ser blanco. Simplemente respondió basándose en su patrón: ver a una persona negra en un barrio blanco, asumir que no pertenecen, intervenir. Ramsey detuvo su coche patrulla en el arcén y bajó. ¿Creen que los oficiales deben verificar la propiedad antes de confrontar a la gente en sus propios caminos de entrada? Dejen su respuesta abajo. Simón acababa de sacar varias cartas de su buzón cuando oyó cerrar la puerta del coche. Se giró y vio un coche de policía. Su corazón se hundió inmediatamente. Había oído historias de otros propietarios negros en barrios predominantemente blancos. Historias sobre ser interrogados, sobre tener que demostrar que vivían en sus propias casas. Nunca pensó que le pasaría a ella. El oficial se acercó con la mano cerca de su radio. «Señora, debe abandonar esta propiedad». Simón parpadeó, procesando la absurdidad de la declaración. «Disculpe, yo vivo aquí». El propietario denunció una intrusión. Simón sintió que la ira subía, pero mantuvo la voz controlada. «Yo soy la propietaria. Esta es mi casa». La expresión de Ramsey no cambió. El informante dijo: «El propietario es una mujer blanca mayor. Usted no encaja exactamente con esa descripción, ¿verdad?» El informante se equivoca. «Soy la doctora Simone Hartley. He vivido aquí 12 años». Señaló hacia la casa. «Esta es mi casa. Yo la poseo. Mi nombre está en la escritura». «Doctora, ¿eh?» «Seguro que sí. Aquí es donde las suposiciones se convierten en acusaciones». El oficial Derek Ramsey había respondido a una llamada de un vecino que había hecho una suposición basada en la raza. Ese vecino nunca había conocido a Simón, nunca le había hablado, pero había decidido que una mujer negra en ese camino de entrada no debía pertenecer. Y Ramsey, en lugar de cuestionar esa suposición, la reforzó. «Oficial, no me voy de mi propia propiedad. Si necesita verificar algo, revise los registros de propiedad. Mi nombre está en la escritura. He sido dueña de esta casa desde 2011. Soy cardióloga en Baptist Memorial. He vivido en Memphis toda mi vida. Aléjese de la propiedad mientras verifico su afirmación». La compostura profesional de Simón se resquebrajó. «¿Mi afirmación? Esta es mi casa. Estoy parada en mi propio camino de entrada. Mire este correo». Levantó la pila que acababa de recuperar. «Todo está dirigido a la doctora Simone Hartley en esta dirección porque yo vivo aquí. Señora, necesito que...» «¿Quién llamó? ¿Fue la señora Henderson de al lado? ¿La mujer que vive aquí 3 años y nunca se ha presentado? ¿O fue alguien más que no puede creer que una mujer negra posea una casa en Central Gardens?» La expresión de Ramsey se endureció. «No puedo revelar al informante». «Por supuesto que no, porque entonces sabría exactamente qué vecino asumió que yo era una criminal solo por revisar mi correo». Un coche disminuyó la velocidad al pasar. El conductor, un hombre blanco mayor, bajó la ventanilla. «Todo bien, oficial». Ramsey se giró. «Solo investigando una llamada, señor. Esa es la doctora Hartley. Ella vive ahí. Ha vivido allí durante años. Es cardióloga». El hombre miró a Simón. «Simón, ¿hay algún problema?» La voz de Simón llevaba tanto gratitud como frustración. «El oficial Ramsey aquí recibió una llamada de que estoy allanando mi propio camino de entrada». La expresión del hombre cambió a disgusto. «Eso es ridículo. Oficial, ella es dueña de esa casa. Verifique los registros si no le cree, pero no la haga demostrar que pertenece a su propia casa». Se alejó, sacudiendo la cabeza. Ramsey lo vio irse. Luego se giró hacia Simón, su certeza sacudida, pero su orgullo intacto. «Todavía necesito verificar.
Luego, verificar. Llame a su supervisor. Revise los registros de propiedad. Haga lo que tenga que hacer, pero no me iré de mi camino de entrada. Y no seré tratada como una criminal por revisar mi correo. Ramsey extendió la mano hacia su radio. Central. Necesito un supervisor en 2847 Carr Avenue y haga una verificación de registro de propiedad de esta dirección. En 7 minutos llegó el vehículo de un supervisor. El sargento Donald Williams bajó. Un veterano de 32 años que había trabajado en Memphis el tiempo suficiente para haber visto este mismo escenario desarrollarse demasiadas veces. Había leído el expediente de quejas de Ramsey, había recomendado disciplina después de la queja número 4, había sido desautorizado por el personal directivo, que no quería lidiar con la oposición sindical. Se acercó e inmediatamente evaluó la situación. Una casa bien mantenida. Una mujer parada tranquilamente con correo en las manos. Un coche patrulla bloqueando el camino de entrada. Ningún signo de actividad criminal. Ningún signo de nada, excepto una mala llamada y un peor juicio. Ramsey, ¿qué está pasando? Llamada anónima sobre allanamiento. La sujeto afirma ser la propietaria, pero el informante dijo: «No me importa lo que dijo el informante». Williams se dirigió a Simón. «Señora, soy el sargento Williams. Me disculpo por esta interacción. ¿Es usted la propietaria?». La voz de Simón era firme, pero llevaba el peso de su agotamiento ante esta situación. «Sí, mi nombre es doctora Simone Hartley. He sido dueña de esta casa durante 12 años. Soy cardióloga en Baptist Memorial. Estaba revisando mi correo cuando el oficial Ramsey llegó y me dijo que saliera de mi propia propiedad». Williams sacó su teléfono y accedió rápidamente a la base de datos de registros de propiedad del condado de Shelby. Propiedad en 2847 Carr Avenue. Simone Hartley. Fecha de compra 2011. Sin gravámenes. Impuestos al día. Todo legítimo. Se dirigió a Ramsey con frustración apenas contenida. Ella es la propietaria. Los registros de propiedad lo confirman. ¿Por qué no lo comprobó antes de confrontarla? El informante se equivocó y usted debería haber verificado antes de acusar a alguien de allanamiento en su propia propiedad. Williams se volvió hacia Simón. «Doctora Hartley, le pido sinceras disculpas. Esto no debería haber sucedido». El oficial Ramsey respondió a una llamada sin la debida verificación. «Si desea presentar una queja, le proporcionaré toda la información necesaria». Simón miró a Ramsey, luego a Williams. «Sargento, esta es la 6ª vez en 12 años que me cuestionan en este vecindario. Empresas de seguridad preguntando si soy la empleada doméstica, vecinos preguntando si estoy visitando a alguien ahora, un oficial de policía diciéndome que abandone mi propio camino de entrada. Soy médica, salvo vidas para vivir, y no puedo revisar mi correo sin ser tratada como si no perteneciera aquí». Otra vecina salió al otro lado de la calle, una mujer blanca de 70 y tantos años. «¿Está Simón bien? ¿Por qué está la policía aquí?». Williams se dirigió a ella. «Señora, ¿llamó sobre una persona sospechosa?». «No. Simón vive aquí desde hace años». «Es maravillosa. ¿Quién llamó?». La pregunta quedó flotando en el aire. Alguien en este vecindario había visto a Simón en su camino de entrada y llamó a la policía. Alguien había asumido criminalidad basándose en nada más que su presencia, y ese alguien permanecería anónimo mientras Simón lidiaba con las consecuencias. ¿Deberían los vecinos enfrentar consecuencias por denuncias falsas a la policía basadas en suposiciones raciales? Déjenme saber lo que piensan. Williams habló por su radio. «Central, cancele esa verificación de propiedad. Propietaria verificada. No se necesita más acción». Se dirigió a Ramsey. «Insignia y radio. Está suspendido administrativamente en espera de investigación». La cara de Ramsey se puso pálida. «Sargento, estaba respondiendo a una llamada. Respondió a una llamada y no hizo ningún intento de verificar la información antes de confrontar a una propietaria. Esta es su 6ª queja en 4 años. Las 6 implicaban el mismo patrón. Está fuera de servicio,
hasta que esto sea investigado. Insignia y radio. Ahora Ramsey se los entregó, con las manos temblando. Williams se dirigió a Simone de nuevo. Doctora Hartley, el departamento llevará a cabo una investigación completa. Tendrá acceso a todos los informes y grabaciones, y lamento sinceramente que esto haya sucedido. Simone asintió lentamente. Sargento, aprecio su respuesta, pero necesito que entienda que esto no es solo sobre el oficial Ramsey. Esto es sobre un sistema que permite a los oficiales acumular 6 quejas sin consecuencias. Esto es sobre vecinos que llaman a la policía por personas negras por existir en espacios que poseen. Esto es sobre ser propietaria durante 12 años y aún tener que demostrar que pertenezco. Para esa noche, Simone había contactado a un abogado. Para el lunes por la mañana, las noticias locales cubrían la historia. Cardióloga confrontada por la policía en su propio camino de entrada. Policía de Memphis cuestiona la legitimidad de propietarios negros. Doctora a la que se le dice que abandone su propia propiedad después de una llamada de vecinos. La comunidad médica respondió de inmediato. Baptist Memorial emitió una declaración apoyando a la doctora Hartley. La Sociedad Médica de Memphis condenó el incidente. Sus pacientes comenzaron a compartir sus experiencias con ella. Historias de una médica que les había salvado la vida, que había trabajado días festivos y fines de semana, que se había ganado cada gramo de respeto que comandaba. Las organizaciones de derechos civiles ofrecieron apoyo. La NAACP pidió acción inmediata. La ACLU documentó el incidente como parte de un patrón de perfil racial en barrios acomodados de Memphis. Simone presentó una demanda 3 semanas después, nombrando al oficial Derek Ramsey a sus supervisores que habían ignorado 6 quejas y al PD de Memphis. Las alegaciones eran perfil racial y discriminación específicos, detención ilegal, acoso, violación de derechos de propiedad y protecciones de la Cuarta Enmienda, imposición intencional de angustia emocional, indiferencia deliberada al patrón de paradas discriminatorias de Ramsey. La denuncia incluía el historial completo de Ramsey, 6 quejas durante 4 años. Las 6 implicaban residentes negros en barrios blancos, todas desestimadas con formación que nunca cambió el comportamiento. Los abogados de la ciudad de Memphis revisaron el caso. Los registros de propiedad probaron la propiedad. Testimonios corroboraron el relato. Ramsey no tenía base legal para exigir a Simone que abandonara su propia propiedad. El patrón de quejas mostraba indiferencia deliberada por parte del departamento. La ciudad llegó a un acuerdo 18 meses después. $2.900.000 pagados a la doctora Simone Hartley, entre los acuerdos más grandes en la historia de Memphis por una parada ilegal en propiedad privada. El oficial Derek Ramsey fue despedido 10 semanas después del incidente. La carta de despido fue directa. El oficial Ramsey participó en perfil racial de una propietaria en propiedad privada. Exigió a la doctora Hartley que abandonara su propio camino de entrada basándose en una llamada anónima no verificada. No realizó una verificación básica antes de confrontar a una propietaria. Su patrón de conducta similar, documentado a través de 6 quejas en 4 años, demuestra la incapacidad de servir sin sesgo racial. Empleo terminado inmediatamente. El nombre de Ramsey ingresó al Índice Nacional de Descualificación. Su carrera de 4 años como oficial de policía terminó. El sindicato intentó impugnar el despido. La ciudad proporcionó el expediente de quejas de Ramsey, testimonios y registros de propiedad. El sindicato retiró la apelación después de revisar la evidencia. Ramsey emitió una breve declaración. Cometí graves errores y permití que las suposiciones guiaran mis acciones. Me disculpé con la doctora Hartley. Simone testificó ante el ayuntamiento de Memphis. Soy médica. He dedicado mi vida a curar personas. He trabajado 80 horas a la semana durante 28 años. Compré mi casa con dinero que gané a través de décadas de servicio a esta comunidad. Y el oficial Ramsey me dijo que abandonara mi propio camino de entrada porque alguien llamó y dijo que la propietaria debería ser blanca.
6 quejas en 4 años. Todas implicaban residentes negros en barrios blancos. Eso no es mala suerte, eso es un patrón que su departamento ignoró hasta que se dirigió a alguien con los recursos para luchar. Hice una pausa. $2.900.000 es lo que cuesta abordar finalmente el patrón de 4 años de un oficial. Pero el dinero no borra el haber sido tratada como una criminal en tu propio camino de entrada. No borra la humillación de tener vecinos viéndote demostrar que posees tu casa y no evita que el próximo oficial con 6 quejas haga lo mismo. Die Polizei von Memphis führte 10 Monate nach dem Vorfall Reformen ein. Diese beinhalten die obligatorische Überprüfung von Eigentumsnachweisen, bevor Anklagen wegen Hausfriedensbruchs auf Privatgrundstücken erhoben werden. Bei mindestens 3 gleichartigen Beschwerden wird automatisch eine Untersuchung eingeleitet. Alle Interaktionen mit Anwohnern in Wohngebieten werden mit Körperkameras aufgezeichnet und überprüft. Ein Programm zur Förderung der Gemeinschaftsverbindungen soll den Beamten den Dialog mit unterschiedlichen Stadtvierteln erleichtern. Die Führungsebene wird zur Rechenschaft gezogen, wenn Beamte dokumentierte Verhaltensmuster aufweisen. Warum behandeln Polizeibehörden jede Beschwerde isoliert, anstatt Muster zu erkennen? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren. Dies handelte sich nicht um einen einzelnen Sonntagmorgen. Es ging um eine Polizeibehörde, die es Derek Ramsey erlaubte, 6 Beschwerden anzuhäufen, die exakt dieselbe Voreingenommenheit zeigten, ohne sie zu einem erkennbaren Muster zusammenzufügen. Die Beschwerden waren dokumentiert. Das Muster war offensichtlich, doch die Polizei von Memphis behandelte jeden Vorfall separat und erkannte nie an, dass 6 identische Beschwerden innerhalb von 4 Jahren auf ein systemisches Versagen hindeuteten, nicht auf isolierte Fehler. Dr. Simone Hartley musste den Preis dafür zahlen. Sie wurde auf ihrer eigenen Auffahrt konfrontiert und gezwungen zu beweisen, dass ihr eigenes Haus gehörte. Sie wurde wie eine Eindringlingin auf einem Grundstück behandelt, das sie sich mit jahrzehntelanger harter Arbeit verdient hatte. Derek Ramseys Karriere ist beendet. Das ist Konsequenz. Die Stadt zahlte $2.900.000. Das ist Rechenschaftspflicht. Doch diese Maßnahmen folgten auf 6 Beschwerden und 4 Jahre desselben Verhaltens. 4 Jahre lang gab es Opfer ohne medizinische Abschlüsse oder Grundbuchauszüge, die sie vorzeigen konnten. 4 Jahre lang wurden Menschen, die in Gegenden spazieren gingen, existierten, lebten, die Ramsey für unpassend hielt, befragt. Die eigentliche Frage ist, was ändert sich jetzt? Verbinden die Polizeibehörden die Punkte bereits bei der 3. Beschwerde, anstatt bis zur 6. zu warten? Erkennen sie Muster, wenn Beamte wiederholt dieselbe demografische Gruppe im selben Kontext ins Visier nehmen? Priorisieren sie den Schutz der Bürger gegenüber dem Schutz von Beamten mit offensichtlicher Voreingenommenheit? Denn wenn wir das System, das Derek Ramsey 4 Jahre lang mit 6 identischen Beschwerden auf Streife hielt, nicht reparieren, wenn wir die Kultur nicht angehen, die Mustererkennung als optional betrachtet, dann warten wir nur auf den nächsten Beamten mit 6 Beschwerden, das nächste Opfer, den nächsten Arzt, der aufgefordert wird, seine eigene Auffahrt zu verlassen. Kommentieren Sie, ob dies obligatorisch sein sollte. 3 ähnliche Beschwerden innerhalb von 3 Jahren lösen eine automatische Untersuchung und potenzielle Kündigung aus. Keine isolierte Behandlung mehr. Mustererkennung wird zur Politik. Und wenn Sie glauben, dass diese Geschichten wichtig sind, wenn Sie denken, dass 6 Beschwerden über 4 Jahre nach der 3. Beschwerde hätten zu Maßnahmen führen sollen, dann klicken Sie auf den Abonnement-Button. Wir decken Polizeibehörden auf, die offensichtliche Muster ignorieren. Wir fordern Besserung. Wir kämpfen für Hausbesitzer, die das Recht haben, auf ihrer eigenen Auffahrt zu existieren, ohne beweisen zu müssen, dass sie dazugehören. Hier geht es nicht um einen einzelnen Beamten oder eine einzelne Ärztin. Es geht um Systeme, die Muster fortbestehen lassen und um die Menschen, die den Preis für diese bewusste Blindheit zahlen.